Personalidad, su señoría, que resulta trascendente bajo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la doctrina jurisprudencial vinculante establecida en el caso Yoshiyama. 3248-2019, fundamentos 121, 122, 123, 124, 125 y 126. ¿Cómo se desarrollan? Idoneidad, necesidad, proporcionalidad. Lo primero que dice sobre la idoneidad, resulta igualmente necesario justificar y sustentar su idoneidad a manera de nexo lógico causal entre la medida adoptada y la pretendida finalidad a alcanzar. Pues no basta sostener que la prisión preventiva en un caso concreto está dirigida a evitar el riesgo de fuga u obstaculización de la justicia, entre paréntesis, fin constitucional, sino que además es necesario explicar cómo es que dicha medida resulta adecuada para garantizar tal objetivo. Nexo lógico causal. ¿Qué nos dice el señor representante del Ministerio Público? Se cumple con este su principio porque la prisión preventiva es una medida efectiva para evitar que se siga incurriendo en conductas que incurran, así está redactado, en peligro de fuga o peligro de obstaculización en la averiguación de la verdad por parte de los investigados sobre quienes se requiere prisión preventiva. Exactamente lo que el Tribunal Constitucional ha dicho que no se debe hacer. En segundo lugar, la medida de prisión preventiva debe satisfacer su principio de necesidad. Este principio exige al juzgador verificar que no exista ningún otro medio alternativo que revista por lo menos la misma aptitud para alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado. Se trata de una comparación de la medida adoptada con los medios alternativos disponibles. ¿Qué nos dice el señor representante del Ministerio Público? La prisión preventiva requerida es necesaria porque no se verifican medios alternativos a través de los cuales se puede evitar el peligro de fuga y peligro de obstaculización. ¿Ha hecho un análisis de las medidas alternativas? ¿Qué es lo que manda el Tribunal Constitucional? Ninguno. Nos ha dicho si el impedimento de salida del país, o si determinadas restricciones, o si la detención domiciliaria. ¿Ha hecho un análisis medida por medida de las que están en el catálogo contenido en el Código Procesal Penal? No. Ha hecho exactamente lo que el Tribunal Constitucional ha dicho que no se debe hacer. Y es proporcional en tanto existe, que dice la Fiscalía, es proporcional en tanto existe plena correspondencia entre la intensidad de la afectación del derecho a la libertad ambulatoria frente a la necesidad de, uno, asegurar la eficacia de la prognosis de pena determinada en la presente investigación, es decir, pena adelantada, y dos, recolectar evidencias que corroboren la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión agravada. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Deberá satisfacer en su principio de proporcionalidad estricto sensu. Esto implica que para que una injerencia en los derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de intervención debe ser por lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación. Es necesario precisar que en un examen de proporcionalidad siempre prevalecerá el principio favor libertatis. ¿Ha evaluado el principio favor libertatis el señor fiscal en su solicitud? Tampoco, su señoría. Nuevamente ha hecho lo que el Tribunal Constitucional ha dicho que no se debe hacer. Por lo tanto, no se ha satisfecho las exigencias del juicio de proporcionalidad, ¿no? Y la duración de la medida, su señoría, tampoco tiene un análisis. El plazo de la medida debe abarcar el tiempo necesario para realizar la investigación y además obtener la sanción penal y su aplicación en el imputado. Las medidas cautelares de este tipo son medidas al servicio de la finalidad constitucional que se persigue. Si es evitar la fuga, hay que recordar que la intensidad del peligro de fuga va bajando conforme pasa el tiempo. Doctrina asumida por el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, recogida del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Ídalos versus Rusia. ¿Lo ha tenido en cuenta? No lo ha tenido en cuenta. 36 meses porque lo manda la ley. Ya la Observación General 35 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas interpretando el derecho a la libertad personal. ¿Qué dice? No basta con que una medida sea legal. Tiene que ser razonable. Razonable como no arbitraria, como no injusta, como no inesperada o como no sorpresiva. Entonces, su señoría, el punto es aquí es ese.
¿Por qué 36 meses? Cuando al final, si usted revisa, su señoría, con nosotros, como se lo vamos a plantear, ¿cuáles son los actos de investigación? Visualización de vídeos captados por las cámaras de la clínica Estela Maris. No nos dice para qué, pero ¿se precisa la presencia de Ciro Castillo para eso? Obtención y análisis de información sobre las medidas limitativas de derecho al levantamiento del secreto de las comunicaciones y levantamiento del secreto bancario. ¿Es indispensable que esté preso Ciro Castillo para eso? Peritaje contable forense sobre los 63 expedientes de contratación en materia de investigación a efecto de determinar la defraudación patrimonial. ¿Requiere estar presa la persona para que se haga una pericia contable? ¿Cuál es la relación entonces de proporcionalidad en este caso? La finalidad es: quiero cumplir con estas diligencias. Perfecto. ¿Y cuál es la relación con el derecho a la libertad personal del procesado? Pónganlo en su examen de proporcionalidad. No está. Entonces, su señoría, como usted puede ver, se pide los 36 meses porque la ley lo permite, pero no se cumple con la otra exigencia, que es del Comité de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y de la propia Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Precise usted por qué razón necesita privar de la libertad a esta persona durante un tiempo tan largo. Y el argumento es: porque la ley me lo permite. No, no basta que la ley se lo permita. Porque hay un principio de interdicción de la arbitrariedad en el Estado democrático. Y ese principio no ha sido tenido en cuenta. Y ese principio, para poder sufragar sus exigencias, se desarrolla un examen de razonabilidad o de proporcionalidad de la medida. Y eso no está en el requerimiento. Y no lo puede subsanar ahora. Porque ya también la Corte Suprema ha sido clara en señalar que no caben modificaciones cuando ya ha sido comunicado el requerimiento. Como no puede subsanar esta deficiencia, su señoría, a la vista de que, primero, no hay graves y fundados elementos de convicción, que la prognosis de pena ha sido hecha abusando de los tipos penales, que no existen peligros procesales y que el principio de proporcionalidad las exigencias del principio de proporcionalidad no han sido satisfechas, respetuosamente la defensa de Ciro Ronald Castillo Rojo Salas le solicita desestimar el requerimiento de prisión preventiva. Muchas gracias. Ministerio Público. Señor juez, ser puntual nada más. Bueno, remitirme a los fundamentos que ya hemos expresado para el peligro de fuga. Consideramos que esta es una medida idónea para evitar que esta persona evada la acción de la justicia y con la calidad de control que tiene en el gobierno regional pueda manipular o pueda de alguna forma de alguna forma perturbar la acción de la justicia. Asimismo, respecto a la necesidad, de igual manera, reitero los fundamentos expuestos para el peligro de fuga. Consideramos que no existe medida alternativa para que esta persona no pueda fugarse de la acción de la justicia y de este modo pues, pueda colaborar, puedan llevarse a cabo actos de investigación diversos en su presencia. Respecto a la ponderación, consideramos que a efectos de asegurar la eficacia de la prognosis de la pena y recolectar más evidencias que corroboren con la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión agravada, es necesaria la dación de esta medida, puesto que ya existen elementos que esta persona evade la acción de la justicia con toda facilidad. No obstante, pues, la disposición de la judicatura en su momento. Respecto al plazo que se ha solicitado, señor juez, como se expuso en su momento, existen actos de investigación diversos, numerosos. Estamos en una etapa de investigación preparatoria aún. Los actos de investigación van a conllevar a la realización de otros actos de investigación y consideramos, pues, que es necesaria esta medida en el plazo que se ha pedido, teniendo en cuenta que aún estamos
en esta etapa, y falta la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento, motivo por el cual, señor juez, reiterando los fundamentos ya expuestos anteriormente, solicitó a la judicatura se declare infundada la posición de la defensa y se declare fundado el requerimiento peticionado. Gracias. Defensa, ¿va a agregar algo, doctor? Solamente puntualmente, su señoría, para que vea que no se ha ejercido el juicio de necesidad no se ha desarrollado de ninguna manera y el de proporcionalidad tampoco. En nuestro código, en el artículo 290, está la detención preliminar, que se impone a quien es mayor de 65 años, Ciro Castillo Rojo lo es, adolece de una enfermedad grave e incurable, Ciro Castillo la padece, sufre grave incapacidad física permanente que afecta sensiblemente su capacidad de desplazamiento, Ciro tiene una neuropatía diabética más una artrosis deformante que, por si acaso, además tiene problemas en el sacrocoxis, como está demostrado por el examen que se le hizo el 13 de diciembre en la clínica Estela Maris, que según el fiscal no se ha hecho. Se lo hemos acompañado también, su señoría. Entonces, ha hecho este ejercicio, ha comparado desde el inciso 2, siquiera como ejemplo, no estoy pidiendo esto, porque luego el fiscal va a decir, ahora pide que le dé detención. Yo no estoy pidiendo eso. Estoy diciendo como ejercicio de razonamiento del juicio de necesidad propio del examen de proporcionalidad. ¿Siquiera ese ejercicio lo ha hecho? No. Ha presentado un axioma. No existe otra medida más. Premisas, la premisa mayor, la normativa, ahí están todas las medidas alternativas. La fáctica, ¿ha cotejado los hechos? No. La conclusión, ¿qué es? Una conclusión sin respaldo. Una conclusión sin premisas es un axioma, una simple conclusión caprichosa. Lamentablemente, así exige la argumentación, su señoría, en el derecho, que se tienen que presentar las premisas de las que se parte para que la gente pueda saber cómo llegan a estas conclusiones. Aquí tenemos una conclusión que viene despojada de premisas. Muchas gracias, su señoría. Ya, bien, con eso habríamos concluido ya con las oposiciones de la defensa del señor Ciro Castillo Rojo. Vamos a continuar con la oralización de la oposición de la defensa de Jimmy